¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte de la pobreza educativa que afecta a 260 millones de niños y adolescentes en todo el mundo. Si desglosamos esta cifra, estamos hablando 1 de cada 11 niños. ¿Será correcto 260 millones? ¿No serían 2.600 millones de habitantes? Porque somos 7.500 millones. A ver si me ayudan a Pero en corroborar. todo el mundo. En todo el mundo, 260 millones de niños me parecen pocos. Pero estamos hablando de pobreza educativa. Ajá, pensando en Es mucha gente. Exacto, pues está pensando en los que Exacto, están afectados que no tienen esta posibilidad. exacto. Porque si desglosamos esto, es 1 de cada 11. Y 1 de cada 5 adolescentes que no van a la escuela. Las causas, bueno, pues la inseguridad, el desempleo, la injusticia, pocos accesos a los servicios de salud pública, pobreza, falta de recursos, desconectividad, pues todo por donde la veas. Entonces, pues estás hablando que además hay que sumar la lucha por la igualdad de género si consideramos que solo 2 de cada 3 niñas en los hogares más pobres han ido al colegio. Como ejemplo de este grave problema tenemos al sur de África, en donde al menos el 40% de las niñas, solamente el 40%, terminan la educación secundaria. Hasta hoy, 617 millones de niños en el mundo no saben leer ni tienen conocimientos básicos de, digamos, matemáticas. En contraste, China, Singapur, Macao ocupan los primeros 3 lugares en rendimiento académico por habilidad lectora, matemática y ciencias. De los primeros 10 lugares están Hong Kong, Estonia, Canadá, Finlandia, Irlanda, Corea del Sur, Japón, Taiwán, Polonia y los Países Bajos. Fíjense, a diferencia de los que muchos pensarían que Estados Unidos e Inglaterra no están en el top 10. Bueno, México no aparece, tal cual. México ni siquiera figura. Imagínense qué bien lo están haciendo en Asia. Tendríamos que voltear a ver lo que están haciendo en Asia para tener a todos, pues la mayor parte de los niños, por lo menos con lo básico, con habilidad lectora, comprensión, matemáticas y ciencias. Ahora, antes de la pandemia, en nuestro país empezó otra especie de enfermedad que arrasó con buena parte de la que, pues ya de por sí era una precaria estabilidad económica, social y educativa. Me refiero a la austeridad republicana, famosa, llamada así por el régimen de la 4T, que agravó el rezago educativo y la deserción escolar. Ahora, teniendo en cuenta que los recortes arrasaron con buena parte de la cultura y las ciencias en México, pues la pandemia nos sorprendió en las peores condiciones para salvar lo poco que nos quedaba. Palabras simples. Si México fuera un barco en medio del mar, el COVID-19 sería para México un iceberg enorme contra el que chocamos y la austeridad de la 4T nos quitó los salvavidas para salvarnos. Y no los quitó en la pandemia, desde antes de la pandemia, desde hace rato. La entrada a la cuarentena obligó el cierre de escuelas sin las condiciones mínimas para adoptar un sistema educativo en línea, todo fue improvisado. Ya vimos el gran problema que representa para los papás el manejo y compras de las nuevas tecnologías. Es un reflejo de la pésima educación que tenemos en ese sentido y de las opciones que tenemos. También pues comprobamos que somos muy pocos los que contamos con un internet estable necesario para tomar clases desde casa. Y muy pocos los privilegiados que tenemos una computadora por piocha. Incluso el gobierno mismo no cuenta con la infraestructura adecuada para las transmisiones, pero tampoco para la producción del contenido, y el rezago y la deserción van a ser mayores. Lo más grave
es que el régimen, por ejemplo, de la 4T, pues prefiere desaparecer el Coneval, los institutos que señalan estos problemas, en lugar de solucionarlos. ¿Quién nos está ofreciendo un nivel educativo bueno en México? ¿Cuántas personas de tu familia? Yo se los digo como mamá, a mí sí me da mucha preocupación que mis hijos no puedan terminar una carrera, una licenciatura en su país. Y que hoy, si mi hijo adolescente tiene la posibilidad de encontrar un trabajo, si bien le va, pues lo máximo a ganar van a ser 7,000 pesos. Entre 3,000 y 7,000 pesos. Y así como él, los licenciados de México, y los abogados y todos los que tienen pues un título. O sea, digamos que se está cerrando México a sí mismo. O sea, se están, como si tú cerraras las ventanas de tu computadora, se están cerrando la ventana de la seguridad, la ventana de la educación, la ventana de la economía, la ventana de la salud, la ventana, hasta que acabes con los brazos atados. De eso vamos a hablar el día de hoy. Sí, sobre todo porque existe una brecha importante y una diferencia del sistema educativo entre la gente que vive en el sur, la que vive en el centro y la que vive en el norte. Entre más te vayas hacia el sur, la educación es más precaria. Ese es un problema. Pues sí, pero también la alimentación, por ejemplo, en el norte, en los niños, es más grave que en el sur. Eso es decir, tienen más niveles, el costo es mayor y los grados de no se pueden alimentar al día 3 veces es mayor. En el centro también. O sea, es una licuadora, ¿no? Sí, son donde muchas tú cosas, estás revolviendo muchos factores. Muchos factores y el problema de revolverlos es un impacto, es un trancazo durísimo, pero no estás desmenuzando y entendiendo qué le falta a cada aspecto. ¿Cómo resolver la seguridad? Pues empezando por tener gente capaz en todas las áreas, en educación. O sea, un académico en serio, que sea el secretario, en energía, en seguridad. Pues es pura payasada, o sea, es gente, muchas lealtades, pero no capacidades. Y eso nos puede llevar a problemas todavía más serios. De eso vamos a hablar, Gonzalo, y mucho más. Quédense hasta la 1 de la tarde, tenemos mucho que compartir.